Saludos mis queridos estudiantes, sean todos bienvenidos al maravilloso mundo del conocimiento. Ya me conocen, mi nombre es Leonel Escoto, su maestro de Ciencias de la Naturaleza. Estoy muy contento de que nos volvamos a encontrar. Por eso te recuerdo que mantengas las medidas de higiene, las cuales son el lavado continuo de las manos, el uso correcto del cubrebocas y el distanciamiento físico. Para darle inicio a la clase del día, es importante que recapitulemos los temas que vimos en la unidad anterior. ¿Qué estuvieron aprendiendo? En la clase anterior estuvimos hablando sobre los sistemas de órganos del cuerpo humano. En el día de hoy hablaremos sobre los órganos de las plantas y el importante proceso de fotosíntesis. Cuaderno y lápiz a mano porque esto apenas acaba de empezar. Estudiantes, es momento de que conozcamos el propósito de la clase del día de hoy. Al finalizar la clase serás capaz de establecer la relación entre los niveles de organización de la materia viva, además de distinguir las estructuras y funciones de los órganos vegetales y, finalmente, establecer las diferencias entre los pigmentos fotosintéticos y la importancia de la fotosíntesis en el proceso de nutrición celular. Muy importante. Órganos de las plantas y fotosíntesis. Como sabemos, las plantas son seres vivos que producen su propio alimento mediante el proceso de la fotosíntesis. Ellas captan la energía de la luz del sol a través de la clorofila y convierten el dióxido de carbono y el agua en azúcares que utilizan más tarde como su fuente de energía. Es importante que para continuar sepamos cuáles son las partes que tiene una planta. Dentro de las principales está la raíz, cuya función es fijar a la planta al suelo. Mediante ellas, las plantas obtienen los nutrientes del mismo. Tenemos también el tallo, que es el que le da soporte a la planta. Algunos tallos son delgados y flexibles, otros, como los de los árboles, leñosos y duros. Otra parte es la hoja, que es la estructura donde se realiza la fotosíntesis y la respiración. También está la flor, que es el órgano reproductor de la planta. En su interior posee todos los órganos que se necesitan para fabricar el fruto y la semilla. Y finalmente los frutos, que son los órganos procedentes de la flor o de partes de ella. Estos contienen las semillas hasta que maduran y luego contribuyen a diseminarlas. Muy importante, hemos visto un pequeño adelanto de lo que estaremos viendo el día de hoy. Ahora veremos a profundidad cada parte de la planta. La primera es el tallo. Como sabemos, el tallo es una parte muy importante para las plantas, ya que su interior está lleno de vida. Esta es la parte aérea de las plantas que entre sus funciones tiene la de dar soporte y estructura a la misma, sosteniendo sus otros órganos vegetales, como lo son las hojas y las flores. Otra de sus principales características es que presenta geotropismo negativo, es decir, que crecen en sentido contrario a la gravedad. Como sabemos, la gravedad es una fuerza física que atrae los cuerpos que habitan en la Tierra hacia el centro de la misma a una velocidad de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Las plantas entonces crecen en el sentido contrario, es decir, hacia arriba. Tenemos en pantalla los diversos tipos de tallos. Los tallos pueden clasificarse de distintas formas, pero la más común de ellas es hacerlo según el medio en el que se encuentra, los cuales son los tallos subterráneos, que se subdividen a su vez en tubérculos, rizomas y bulbos. Dentro de estos, los más conocidos son la papa, la yuca, la cebolla, el ñame, entre otros. También tenemos los tallos aéreos, que pueden diferenciarse en erguidos, rastreros, trepadores
y volubles, aunque hay tallos especiales como los que presentan espinas, los estolones o los zarcillos. Dentro de estos, los más conocidos son los cactus. Ahora hablemos sobre las funciones del tallo. Como ya hemos dicho, una de las dos principales funciones del tallo es sostener toda la parte aérea de la planta. La otra parte es transportar los nutrientes y sustancias por el interior de la misma. Desde las raíces, la llamada savia bruta sube hasta las hojas por los conductos del tallo, donde se enriquece con dióxido de carbono y da lugar a savia elaborada, que es el sustento de la planta. Muy importante, chicos. Espero estén tomando sus anotaciones. Ahora hablemos sobre las raíces. Las raíces son el primer órgano que las plantas desarrollan cuando germinan, es decir, cuando crecen. Y podría decirse que es el más importante. Dentro de las funciones de la raíz, como hemos dicho, en la tierra existen diversos nutrientes y minerales que cuando llueve quedan disueltos en esta. Las raíces los absorben a través de los pelillos absorbentes para que la parte aérea, es decir, el tallo y las hojas, puedan mantenerse sana y crecer. Además, hay otra función que cumplen, que es la de anclar toda la estructura de la planta al medio, ya sea con raíces subterráneas que se agarran profundamente o con raíces aéreas que se anclan a otras plantas o superficies. Algunas raíces tienen la capacidad de hacer la fotosíntesis o de clavarse a otras plantas para absorber nutrientes de ellas. Muy interesante. Ahora continuemos con otro órgano vegetal, el cual es las hojas. Como sabemos, las hojas son la fábrica de alimentos de las plantas. Estos son órganos vegetales, habitualmente de grosor muy fino y verde, que crecen de las ramas o del tallo de las plantas. Dentro de las funciones principales de la hoja tenemos que realizan la fotosíntesis y obtienen así energía química de los rayos solares. Además, permiten respirar a la planta haciendo el intercambio de gases por la noche. Y la tercera, pueden llegar a transpirar, dejando escapar por ellas el exceso de agua. Como vemos, cada parte de la planta es de suma importancia para el sostenimiento de la misma. Ahora es momento de conocer la flor. Las flores son unas estructuras increíbles. Gracias a ellas, las plantas pueden multiplicarse año tras año, logrando así la perpetuación de la especie. La flor es la parte más vistosa de muchas plantas. Por ella, muchas veces, las flores son de colores tan llamativos para así atraer a los insectos polinizadores. No obstante, todas las plantas se reproducen por flores. Tenemos en pantalla las partes de la flor. En los estambres, que es el órgano sexual masculino de la planta, se encuentra el polen, que cuando es llevado a los pistilos o el órgano sexual femenino, da lugar al proceso de la creación de una nueva planta. Este proceso ocurre con los insectos o animales polinizadores. Vamos a ver en qué consiste la polinización. Tenemos varias flores. Como sabemos, hay insectos que se alimentan de la parte de la flor que se llama polen. Los mismos, cuando se asientan en la parte de la flor que contiene el polen, en sus patas se quedan sustancias de plantas diferentes, los cuales van transportando de flor en flor y así contribuyen a la perpetuación de la especie. Hay otros organismos o insectos polinizadores, como son las moscas, la mariposa, y dentro de los animales están los murciélagos. Hay diversos frutos, muy importantes, que sin la polinización, sin estos insectos no sería posible, como es el caso de los higos, las manzanas, entre otros. Finalmente, hablemos de la fruta o el fruto.
No todas las plantas tienen fruto, pero las que se reproducen por reproducción sexual, por semillas, tienden a producirlo. Cuando la flor ha sido fecundada, produce una semilla y esta forma a su alrededor el fruto. Como sucede con las hojas y las flores, existe una enorme variedad de frutos o frutas de los vegetales. Cualquier fruta que suelas comer es el fruto de una planta o de un árbol. Funciones de los frutos de las plantas. La función del fruto tiende a ser la de proteger la semilla y a la vez facilitar la dispersión de esta mediante la actividad animal. Te pregunta cómo sucedería. Esto sucede cuando se consume un fruto que luego depositamos las semillas en otros lugares, como la basura, que regularmente pasa a la tierra nuevamente, favoreciendo así la propagación de la especie. Ahora es momento de seguir aprendiendo, por eso te invito a ver el siguiente video. Espero tomes tus anotaciones. ¿Qué es el tallo y sus tipos? El tallo es la parte aérea de la planta que se caracteriza por crecer en sentido opuesto a la gravedad, es decir, de abajo hacia arriba. Aunque comúnmente se le conoce como la parte aérea de la planta, a veces puede ser subterráneo. Por eso lo podemos dividir en dos tipos. Los tallos subterráneos, que como su nombre indica se sitúan bajo tierra y se subdividen en tubérculos, rizomas y bulbos. Y los tallos aéreos, que se sitúan por encima de la tierra y pueden ser erguidos, trepadores, volubles y rastreros. Aunque también existen tallos especiales, como los que tienen espinas, zarcillos o estolones. Funciones del tallo. El tallo tiene dos funciones principales. Por un lado, se encarga de sostener las ramas, las flores y las hojas a una altura determinada del suelo. Por otro lado, se ocupa de transportar los nutrientes y sustancias por el interior de la planta. El tallo transporta la savia bruta de las raíces a la parte superior de la planta y después devuelve la savia elaborada a toda la planta para que así realice sus funciones vitales. ¿Qué son las raíces y sus tipos? Las raíces son el órgano más importante de una planta y además es el primero que desarrollan al germinar. Existen diferentes tipos de raíces que se clasifican de distintas formas. Según el anclaje que proporcionan a la planta, se puede dividir entre raíces contráctiles, zancos y raíces epífitas. Asimismo, según su forma, pueden clasificarse en axonomorfas, fasciculadas, napiformes, ramificadas y tuberosas. Por último, y según su dirección de crecimiento, pueden ser raíces adventicias, acuáticas, chupadoras, aéreas o de almacenamiento. Funciones de las raíces. Las raíces de una planta tienen dos funciones principales: absorber agua y nutrientes por los pequeños pelos absorbentes de los que disponen para luego transmitirlos al resto de la planta mediante el tallo, y fijar la estructura de la planta al suelo o a otras superficies, ya sea con raíces subterráneas o aéreas. Además, algunas raíces también tienen otras funciones como clavarse en otras plantas para absorber sus nutrientes o hacer la fotosíntesis. Antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿Crees que las plantas sienten dolor? A. Sí, las plantas sienten dolor. B. No, las plantas no sienten nada. O C. No, las plantas no sienten dolor como tal. ¿Ya lo has pensado? La respuesta correcta es la C. Las plantas no sienten dolor como tal, pero sí perciben los daños, lo comunican al resto de su cuerpo e incluso a otras plantas cercanas para avisarlas del peligro. ¿Qué son las hojas y sus tipos? Las hojas son unos órganos vegetales finos y verdes que crecen del tallo o las ramas de las plantas. Su clasificación más habitual es según si la planta conserva la hoja todo el año, siendo entonces hojas perennes, o si la pierden en los meses fríos, siendo entonces hojas caducas. Sin embargo, también se pueden clasificar según su borde, nervadura, peciolo o incluso según su forma. Funciones de las hojas. Las hojas de una planta tienen tres funciones principales: permitir que la planta respire, ya que por la noche toman oxígeno del aire y tras procesarlo expulsan dióxido de carbono.
hacer la fotosíntesis, obteniendo así energía química a partir de los rayos del sol, y transpirar, dejando escapar a través de ellas el exceso de agua. ¿Qué son las flores y sus tipos? Las flores son la parte más llamativa de cualquier planta y aquella que se encarga de la reproducción, aunque no todas las plantas se reproducen por flores. La gran mayoría de flores suelen ser de colores llamativos para atraer a los insectos polinizadores. Asimismo, existen multitud de tipos de flores de distintos colores, tamaños, aromas y formas. Partes de la flor. La flor se divide en 5 partes: cáliz, estambres, pistilos, filamento y corola. Los estambres son el órgano sexual masculino de la planta y es donde se encuentra el polen, que una vez se da el proceso de polinización y se lleva a los pistilos, que son el órgano sexual femenino, se da lugar la creación de una nueva planta. ¿Qué es el fruto y sus tipos? Aunque no todas las plantas tienen fruto, las que se reproducen mediante reproducción sexual por semillas tienden a producirlo. Una vez la flor ha sido fecundada, esta produce una semilla que forma un fruto a su alrededor. Además existe una gran variedad de frutos o frutas. Funciones de los frutos. La función principal del fruto de una planta es proteger la semilla, a la vez que facilita su dispersión mediante la actividad animal, ya que los animales consumirán los frutos y depositarán las semillas en otras zonas, ayudando así a que la especie vegetal se propague. ¿Qué son las semillas y sus tipos? La semilla es una parte muy importante de la planta, que como hemos mencionado antes, forma parte del interior del fruto. Las semillas pueden ser de distintas formas, colores y tamaños, incluso algunas se pueden comer. Las semillas germinan y de ellas salen las raíces, el tallo y las primeras hojas de lo que será una nueva planta. Funciones de la semilla. Cada semilla tiene 2 grandes funciones: garantizar la protección del embrión que hay en su interior y proporcionarle a este embrión los nutrientes necesarios para su desarrollo y que así germine correctamente. Chicos, una vez que ya sabemos cuáles son los órganos o partes de una planta, ahora es momento de que veamos qué ocurre en las hojas de esta. La fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es el proceso bioquímico mediante el cual las plantas convierten materia inorgánica, dióxido de carbono, en materia orgánica, azúcares, aprovechando la energía proveniente del sol. Este es el principal mecanismo de nutrición no solo de las plantas, tanto acuáticas como terrestres, sino también de otros organismos autótrofos que poseen clorofila, que es un pigmento esencial para el proceso fotosintético, como las algas y algunos grupos de bacterias. Tenemos en pantalla cómo ocurre el proceso fotosintético. Tenemos en la parte izquierda los reactivos. Estos son 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas del agua. Te recuerdo que este proceso ocurre en las hojas de las plantas. Junto con energía solar, es capaz la hoja de generar 6 moléculas de glucosa más 6 moléculas de oxígeno diatómico. Como sabemos, la glucosa es la fuente principal de energía química de la planta, es decir, de lo que se alimenta, y el oxígeno es expulsado por las hojas al aire, ayudando a este a reciclarse o regenerarse. Ahora es momento de que veamos la importancia ecológica de la fotosíntesis. Para llevar a cabo la fotosíntesis se requiere de la presencia de clorofila, que es un pigmento sensible a la luz solar. Este le confiere a las plantas y a las algas una coloración característica de color verde. Este pigmento se encuentra en los cloroplastos, que son orgánulos celulares de diverso tamaño que son propios de las células vegetales. Los cloroplastos contienen un conjunto de proteínas y enzimas que permiten el desarrollo de las complejas reacciones que forman parte del proceso fotosintético. Como sabemos, el proceso de fotosíntesis es fundamental para el ecosistema y para la vida tal y como lo conocemos, dado que permite la creación y circulación de la materia orgánica y la fijación de la materia inorgánica. En este caso nos referimos
a la creación de glucosa y a la fijación de materia inorgánica en el caso del dióxido de carbono. Además, durante la fotosíntesis se produce el oxígeno que se necesita para la mayor parte de los seres vivos en el proceso de respiración. Tenemos en pantalla una hoja que es vista desde un microscopio. Una pequeña sección representa lo que es un mesófilo. Allí vemos varias células, las cuales conforman un tejido. Una pequeña sección o una parte de un tejido es un estoma, que es una célula de origen vegetal. Dentro de la célula tenemos pequeñas partículas verdes que son los cloroplastos. Estos, a su vez, contienen otros orgánulos pertenecientes al mismo que llevan por nombre grana, estroma y tilacoides. Ellos se encargan de realizar el proceso de fotosíntesis. Tenemos otra imagen más detallada de un cloroplasto. Ahora es momento de que continuemos con el desarrollo del contenido. Para eso te invito a ver el siguiente video. Presta mucha atención. La fotosíntesis es un proceso que realizan las plantas para fabricar su propio alimento. En el proceso de la fotosíntesis, la planta transforma el agua, la luz solar y el dióxido de carbono en oxígeno. Las plantas absorben el agua y las sales minerales de la tierra por las raíces. Esta mezcla se llama savia bruta. La savia bruta pasa de la raíz al tallo y se distribuye por el resto de la planta a través de los tubos leñosos o xilema, hasta llegar a las hojas. Las hojas captan el dióxido de carbono a través de los estomas. Y es justo aquí, en las hojas, donde se realiza la fotosíntesis. En las células de las hojas encontramos los cloroplastos, que contienen un pigmento llamado clorofila, que es el que le da el color verde a las hojas. Estos permiten captar la luz del sol. Con la savia bruta, la luz del sol y el dióxido de carbono, se realiza la fotosíntesis, proceso por el que la savia bruta se convierte en savia elaborada y se distribuye por el resto de la planta a través de los vasos liberianos o floema. Es en este momento cuando se expulsa el oxígeno. Recuerda que las plantas realizan la fotosíntesis solo durante el día, ya que necesitan la luz del sol. No confundas la fotosíntesis con el proceso de respiración de la planta. Las plantas respiran durante todo el día, toman oxígeno y expulsan dióxido de carbono. Las plantas son fundamentales para la vida en el planeta Tierra. Gracias a ellas, el aire se limpia y podemos respirar aire puro. Así que ya sabes, nunca olvides cuidarlas y respetarlas. Chicos, sumando conocimiento, ya sabemos cuáles son las partes de las plantas y los procesos de fotosíntesis que ocurren en esta. Ahora es momento de seguir aprendiendo sobre los aportes de las mismas. 5 beneficios que aportan las plantas. La fotosíntesis es un proceso neurálgico para la vida en la Tierra. Gracias a la luz, las plantas capturan dióxido de carbono y expulsan oxígeno durante el día. Por las noches ocurre lo contrario, capturan oxígeno y liberan dióxido de carbono. El primer aporte que genera la planta es que mantienen el equilibrio de los gases atmosféricos. Gracias a la fotosíntesis, el oxígeno consumido en la respiración y la combustión pueden reemplazarse. De esta manera se evita el incremento de dióxido de carbono. Por eso es importante que en la tierra siempre mantengamos una extensa capa vegetal, ya que las plantas ayudan a reciclar y regenerar oxígeno. Ahora es momento de que veamos otro aporte de las plantas. Las plantas son la base de la alimentación de muchos organismos. El ciclo de vida comienza gracias a las plantas, puesto que es el sustento alimenticio de una manera u otra de los seres vivos y la biodiversidad que
que habita en el planeta. En el caso de los humanos y de ciertos animales, si no tenemos alimentos que son nuestra energía química, no sería posible nuestra subsistencia en la Tierra. Ahora veamos otro aporte, es que tienen propiedades medicinales. Desde tiempos remotos, gran cantidad de las medicinas que utilizamos proviene directamente de las plantas. Muchos químicos se extraen de ellas y se utilizan en la producción amplia de una variedad de fármacos. Entre estos están los opioides y sedantes. La mayoría provienen de sustratos vegetales. Otro aporte es que sirven como materiales de construcción. La madera o el bambú son varios de los ejemplos. También se puede utilizar para generar energía a través de la combustión o para fabricar materiales como el papel. En el caso de que se utiliza para la combustión, sabemos de personas que cocinan con leña. También es utilizado en la industria ferroviaria, en el caso de los ferrocarriles que funcionan con carbón. Finalmente, las plantas protegen el suelo. La descomposición de la materia orgánica, en su mayoría plantas, le permite al suelo obtener los nutrientes necesarios para la agricultura. Muy interesante. Espero hayas anotado lo más importante. Ahora es momento de que compruebes lo aprendido. En pantalla tendrás una afirmación con 3 respuestas. Una de estas es la correcta. Veamos. Primera pregunta. Su función es fijar a la planta y ayudar a fijar los nutrientes del suelo. A. Tallo. B. Hoja. C. Raíz. La respuesta correcta es la C. Raíz. Siguiente pregunta. Es la estructura donde se realiza la fotosíntesis y la respiración. Las respuestas son A. Flor. B. Hoja. C. Raíz. La respuesta correcta es la B, la hoja. Ahora veamos la siguiente pregunta. 3. Su función es la de proteger la semilla y a la vez facilitar la dispersión de esta. Las respuestas son A. Fruto. B. Hoja. Y C. Tallo. La respuesta correcta es la A, el fruto. Continuemos. Siguiente pregunta. Es el proceso bioquímico mediante el cual las plantas convierten materia inorgánica en materia orgánica. Las respuestas son A. Respiración. B. Fotosíntesis. Y C. Transpiración. La respuesta correcta es la B, la fotosíntesis. Finalmente, tenemos la última pregunta. Dice, es el orgánulo que contiene el pigmento fotosintético o clorofila. Las respuestas son A, cloroplasto, B, núcleo o C, membrana nuclear. La respuesta correcta es la A, cloroplasto. Chicos, espero que hayan elegido la respuesta correcta. Esto ha sido todo por la clase del día de hoy. Espero hayas aprendido lo suficiente para aplicar estos conocimientos en tu día a día. Te recuerdo que continúes realizando las actividades de tu cuadernillo, además de las medidas de higiene, las cuales son el uso correcto del cubrebocas, el distanciamiento físico y el lavado continuo de las manos. Reciban un abrazo en la distancia. Hasta luego.